sucediendo dentro de cierto orden y luego podemos abrir la conversación. Espero que se vaya sumando gente. La idea entonces es que primero va a partir materia, luego no recuerdo el orden preciso, quién venía, Ricardo o Marcelo. Y después de las tres presentaciones que haya un intercambio. El objetivo, esto lo puedo decir ahora que hay menos personas, ¿no? El objetivo es también que se haga una especie de ejercicio de taller de tesis, o sea, en esa dinámica tampoco tenemos que ser demasiado. Y luego, después de las tres presentaciones, habría un buen espacio de tiempo para poder conversar, para discutir, etc. Y después de eso, entonces, tendríamos haríamos un muy pequeño break para poder cerrar la jornada con la conversación, con la conferencia de María Teresa. Así que dejo a Valeria. Bien. ¿Me escuchan, no? Como cerca. La verdad es que a mí no me gusta nada usar el micrófono, entonces prefiero dejarlo como al ambiente y me parece que también somos pocos y podemos entender bien así. Bien. Bueno, acá está el título de lo que voy a hablar hoy día, ¿no? Cuerpo sensible digitalizado, interfaces, inmutación activa, microgestos, cuerpo en vivo y avatares. Lo primero que quise hacer es una determinación conceptual para un poco marcar el campo de lo que entiendo yo, o de lo que voy a entender para efectos de esta presentación como lo sensible y dentro de qué marco de lo digital también me voy a mover, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para efectos, reitero, ¿no es cierto?, de esta presentación, voy a aludir al aspecto de lo sensible que tiene que ver con lo sensorial, ¿sí? O sea, el ámbito de la sensibilidad emocional lo dejaríamos fuera, al menos en esta ocasión, ¿sí? Lo estaríamos entendiendo entonces de una forma bastante general como el proceso facultado de un cuerpo de percibir estímulos a través de los sentidos, y algo importante que me interesa destacar es que entenderíamos que este proceso involucra y modifica tanto la estructura externa, es decir, nuestra corporalidad física, como la estructura interna del implicado. O sea, en ese sentido entenderíamos que hay una experiencia subjetiva que se forja a partir de estos estímulos sensoriales. Con respecto a lo digital, nos vamos a detener dentro de esto en una modalidad de acción interfásica, ¿ya? Esto nos habla de un ámbito de relación activa y mutuamente pregnante, ¿ya? Lo cual yo voy a llamar mutación activa, del cuerpo con los dispositivos en el ámbito de la tecnología digital. Entonces, en consecuencia, ¿no es cierto?, uniendo estos dos ámbitos de acción, hoy día nos va a interesar aludir a los procesos de modificación del cuerpo sensible en esta modalidad de acción interfásica, donde vemos se generan como consecuencia nuevas gestualidades, ¿ya? Aquello lo voy a llamar los microgestos amplificados, ¿ya? Nuevas modulaciones de la presencia, a lo cual voy a aludir con el nombre de cuerpo en vivo, y a las proyecciones binarias del cuerpo que encontramos proliferan, ¿no es cierto?, en las redes, que serían los avatares, que también después al final lo voy a explicar con detalle. Entonces, partiendo por las interfaces. Aquí puse una serie de conceptos que me parecen son bastante claros y que también de alguna forma logran sintetizar aspectos que me interesa a mí relevar, ¿ya?, justamente este concepto. Lo primero es una definición que encontré en una tesis de Lourdes Silleruel, una tesis del año 2000, es una tesis de la Universidad del País Vasco, donde ella define el concepto de interfaz como una superficie de contacto, un punto de encuentro entre dos organismos de diferente naturaleza. ¿Ya? Textualmente dice: la interfaz es una simbiosis hombre y máquina, donde la creación humana y artificial se funden en internet. Entonces, me parece interesante de esta definición, esta idea de simbiosis de estructuras de orden diferente. ¿Ya? O sea, estamos hablando de una zona de encuentro donde confluyen materialidades muy diversas. En concreto, para lo que voy a explicar yo, ¿verdad? O sea, la materialidad orgánica del cuerpo humano y esta otra materialidad, ¿verdad?, potencialmente virtual de la pantalla. Bueno, por otra parte tenemos otra definición que es ya más técnica, ¿no es cierto?, desde el ámbito informático, que la da Daniel Barberi, que dice que al mismo tiempo en el lenguaje informático una interfase designaría todo tipo de aparato de hardware o software que permita a dos sistemas interactuar e intercambiar esa información. Entonces, básicamente lo que hay en común, ¿no es cierto?, en estas definiciones es esta idea, ¿verdad?, de la superficie de contacto de dos sistemas que estarían comunicándose, dos sistemas de diferente naturaleza que estarían constantemente intercambiando materialidades, intercambiando sistemas de acción, intercambiando información. Por lo mismo, y esta es la última definición que me interesaba rescatar, ¿no es cierto?, de Lermanovich en su conocido texto El lenguaje de los nuevos medios, dice que la interfaz es una zona difusa
que alude a la vez a una zona de interacción con los aparatos que influye en nuestra percepción del mundo y que a la vez se sustentan interfaces culturales previas. Eso es algo que estuvimos hablando un poco en la mañana, ¿no? O sea, de cómo finalmente siempre necesitamos tener como matrices de legibilidad o algún resabio de representación para entender lo que estamos viendo o el modo en el cual interactuamos con los aparatos. En concreto, Manovich habla, ¿no es cierto?, de cómo la interfaz del computador se sustenta, por ejemplo, en la interfaz de la escritura. ¿Ya? De alguna forma también el computador trae consigo la noción de escritorio, la noción de documento, ¿ya? Trae también el encuadre de la pantalla del cine. O sea, de alguna forma nos vinculamos también con los computadores y con las interfaces digitales, trayendo modos de comportamiento de otras interfaces que antes existieron en la cultura y, bueno, que de hecho no han dejado de existir, sino que con las cuales cohabitamos constantemente. Entonces, la interfaz la podemos entender como un nodo tensional entre los aparatos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en esta tensión siempre se articula un carácter móvil. La lógica intersticial es nomádica, siempre está en tránsito entre lo que existe a uno y a otro lado del cerco. En este caso, ¿no es cierto?, esta relación que nos interesa destacar entre el cuerpo físico, orgánico, y este otro cuerpo, que es el cuerpo virtual de la pantalla. Las interfaces promovidas por el aparato digital generarían además nuevas posibilidades para el movimiento del cuerpo. ¿Ya? Ahí hay una diferencia bastante radical, y bastante evidente, que es el paso de la noción del espectador, tradicionalmente, ¿no es cierto?, asociado a la idea de un sujeto pasivo que simplemente recibe información, como en el caso, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación de masas, a esta idea de un espectador que más que espectador es un usuario o un interactor, ¿verdad?, que puede promover y de hecho promueve y demanda lógicas de acción cada vez más instantáneas a través de su relación con las interfaces. Este proceso, entonces, volviendo a este tema de la interfaz como superficie de contacto, sucedería en este punto, ¿verdad?, donde los espacios colisionan, donde los espacios se fusionan, donde el cuerpo estaría puesto al servicio de la interfaz y por ende también sería puesto al servicio de la creación de nuevos mundos. Esta idea también me parece interesante porque de alguna forma siento que pensar la relación del cuerpo con el aparato desde una lógica de jerarquizada, ¿no? Donde ya no es uno el que le pide al aparato algo, sino que es el aparato el que me pide a mí que modifique mi comportamiento, que modifique mi gestualidad. Me parece súper interesante de pensar un poco como tensionando las tecnofobias, ¿no? Tensionando esta idea del descontrol, de la máquina que me domina. Siento que también pensándolo hacia no sé, como hacia una perspectiva de creación artística puede ser interesante lo que se produzca allí, ¿no? O sea, una creación que ya no opere como del artista creador, sino un artista que se deja ser creado, ¿no? Siento que eso abre nuevas posibilidades también como para el espectro artístico creativo. Bien, entonces, dentro de esta esfera, ¿verdad?, que estamos analizando, donde el cuerpo físico, orgánico, se relaciona con este cuerpo maquínico, ¿verdad?, virtual de la pantalla, hay un concepto que nos va a permitir entender esta relación, que es el concepto de la noción de embodiment. ¿Ya? Esta es una noción que trabaja una teórica inglesa que es Anna Munster, ¿ya?, en un texto del 2006, y voy a leer la definición que ella da. ¿Sí? Ella dice, esto sería nuestra capacidad de concebir y experienciar el cuerpo como algo que no es inerte, ni una masa pesada distendida en el espacio y fuera de sincronía con la velocidad absoluta de un tiempo tecnológico. Los cuerpos digitales se involucran con el universo de la informática, precisamente porque las máquinas digitales se pueden reproducir, amplificar y separarnos de la inmediatez de nuestras capacidades sensoriales. Los nuevos medios de comunicación atraen cuerpos a aventurarse hacia flujos intangibles de información y combinar de formas convergentes y divergentes las capacidades y funciones de las materialidades de carbono con las de los flujos de información. Entonces, si se fijan, una y otra vez también estamos trayendo, ¿verdad?, estamos subrayando esta relación como de la coexistencia entre materialidades diversas, ¿no es cierto? En este caso, esta materialidad carbónica con esta materialidad binaria, ¿verdad?, numérica propia de la tecnología digital. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando este tema de la interfaz, voy a leer esto, que esta es una pequeña cita tanto mía como de Philippe Queot, que la estoy trabajando en la tesis. Dice, la interfaz es así un nodo que conecta tanto materialidades e inmaterialidades y sistemas de representación-simulación, mediando el cuerpo con sus fluidos, humores, carne y un neocuerpo, efímero, mutante de pura energía negativa. Este doble espacio, perceptible concretamente a través de las interfaces de realidad virtual, devela cómo es posible un ingreso físico al interior de la imagen inmaterial, haciéndose necesario un entendimiento de este proceso bajo nuevas configuraciones de lo corporal. Aparece un estado de tránsito entre la materialidad y un otro estado, maquinizado y virtualizado.
Según Philippe Queot, nos introduciríamos en los intersticios de una realidad compuesta, mitad imagen y mitad sustancia. Bien, el segundo punto entonces que me interesa abordar en esta exposición es el concepto de mutación activa. Este es un concepto que yo estoy trabajando en la tesis, que lo he propuesto, ¿no es cierto?, tentativamente con este nombre, justamente para aludir a este estado de tránsito y modificación constante que yo percibo como propio del cuerpo, ¿no es cierto?, en la contemporaneidad. Me parece, ¿no es cierto?, que este estado de tránsito y transformación, donde prima, ¿verdad?, esta condición trans, esta condición nomádica, esta condición de entre, de alguna forma nos permite pensar justamente como en la contemporaneidad misma este proceso de alteración y modificación que sufre el cuerpo en este espacio de colisión de dos materialidades diferentes. Para empezar a entender entonces este concepto, hay una interfaz, de hecho, que es fundamental de comprender como prótesis, como primera prótesis extensiva del cuerpo en la cibercultura, que sería el computador, ¿no? El computador, incluso antes que todo como los computadores hiperpersonales que tenemos hoy en día, ¿verdad?, trascendiendo a través de las tablets, del teléfono, etc. El computador, ¿no es cierto?, el primer computador, el PC, ¿verdad?, el personal computer, es una primera prótesis con la cual empezamos a pasar cada vez más rato conectados, cada vez más rato en contacto de hecho epidérmico directo. Esto entonces se extiende ya mucho más aún con la aparición, ¿no es cierto?, y con la masificación de Internet, que operaría como una ampliación de las posibilidades comunicativas de esta emergente subjetividad cyborg, ¿no?, de este cuerpo conectado con esta prótesis constante que sería el computador. Al mismo tiempo hay otro traslado, ¿no?, que hay que entender, que es lo que de Kerckhoff llama el paso de la cultura de masas a la cultura de la velocidad, ¿no? O sea, el paso donde dominaban estos medios de comunicación de masas, la televisión, la radio, etcétera, ¿no es cierto?, con este espectador pasivo, receptivo, a ahora una cultura de la inmediatez, donde este sujeto usuario, interactor, demanda, ofrece servicios y los quiere todos lo más rápido posible. Esto genera, ya sin embargo, esto también lo trabajó, ¿no es cierto?, McLuhan en la aldea global, trabaja este tema, sucede, ¿no es cierto?, y promueve por consecuencia una especie de frustración frente a lo que podríamos llamar un mal de infinitud, ¿no? De alguna forma este sujeto que percibe ya esta velocidad de la luz, esta inmediatez que se promueve a través de estos nuevos medios, no está configurado corporalmente para esa inmediatez y esa velocidad que se le demanda. Entonces se produce ahí como una especie de desfase, ¿no? Entonces esta cita de McLuhan me parece como súper gráfica, ¿no?, súper visual, por eso la quise rescatar como para referirme a este problema. Él dice: visualicen un anfibio con su caparazón por dentro y sus órganos por fuera. El hombre electrónico usa su cerebro fuera del cráneo y su sistema nervioso encima de su piel. Una criatura así tiene mal genio, evitando la evidencia abierta. Es como una araña expuesta, agazapada en su telaraña, resonando con todas las demás arañas. Bueno, acá utilizo como esta metáfora animal, ¿no?, pero me hace mucho sentido, me conecta mucho con esta idea como de cuando uno está en internet y de pronto el computador como que se queda parado y de repente se queda parado 2 segundos, pero para efectos de uno como usuario es como que se quedara parado 5 minutos, ¿no? Como efectivamente esa sensación como de frustración de que no estás pudiendo ir a la velocidad que al mismo tiempo se te está demandando. Y este como mal genio, ¿no?, que deviene de esa sensación de frustración. Entonces, dentro de este ámbito de la mutación activa, como vimos, aparecen nuevas modulaciones para el cuerpo. Una de estas modulaciones que me parece interesante destacar es la emergencia de lo que yo llamo los microgestos, ¿sí? Hemos visto que a través, ¿no es cierto?, del computador y de los otros sucesivos dispositivos de uso personal de tecnología digital, sucede un acercamiento progresivo de esta interfaz a la epidermis, como dije antes, ¿no es cierto? Esto lo verificamos tanto en el tiempo de conexión como en las dinámicas táctiles que estos mismos dispositivos van demandando, ¿ya?, asociados claramente tanto al tecleo como al movimiento del touch de estos mismos dispositivos. Ahora, estos microgestos, y los llamo microgestos justamente, ¿no es cierto?, porque son gestos pequeñísimos, ¿verdad? O sea, el gesto que uno hace al teclear, ¿no?, o al moverse por la pantalla, ¿ya?, tienen sin embargo un efecto que es ampliamente proyectivo. O sea, a partir de un gesto que es muy pequeño, ¿no es cierto?, como apretar una tecla, eso puede tener consecuencias gigantescas, ¿no? Entonces ahí nuevamente encontramos esta especie de frustración, ¿no?, esta especie de tensión frente al mal de infinitud, en el sentido de que por una parte pareciera que estamos inmóviles, ¿no?, atascados como en el sillón, como la típica imagen del hacker guatón, como dentro de
de una habitación llena de cables que no hace nada más que estar ahí, pero sin embargo desde esa ratonera cibernética, ¿no? A través de un microgesto lo puede, no sé, hundir el Banco de Suiza, ya, piratear como complejos sistemas informáticos, etc., ¿no? Entonces, claro, pareciera que estamos inmóviles y atascados, pero, y otra cosa que también es importante, se están activando una serie de reacciones que operan desde la activación neuronal hasta el sudor, la gesticulación facial, etc. El mismo de Kerckhoff también utiliza el concepto de submuscularización para hablar de estos efectos muchas veces no visibles, ¿verdad?, que tendría esta microgestualidad. Él define, ¿no es cierto?, la idea de la submuscularización como la interpretación del movimiento y de la acción mediante una especie de mímesis sensomotora que involucra a todo el cuerpo. Es una respuesta submuscular expresada en factores de tono muscular y de estrés. O sea, pese a que aparentemente estaríamos muy quietos, no estaríamos nada de quietos, habría muchas cosas sucediendo, ¿no?, en nuestro cuerpo mientras realizamos estos pequeños gestos. Entonces, mientras más se desarrollen las tecnologías de inmersión e incluyamos, por lo tanto, a los sentidos que las potencian, ¿verdad?, al tacto, al gusto y al olfato, mayor aumentará la percepción y la activación de nuestra corporalidad en la red. Entre tanto, se propone una nueva atención a estas microdinámicas y una conciencia de expansión de nuestra imagen corporal, considerando que la mayoría de las tecnologías electrónicas no conducen al abandono del cuerpo, sino una nueva planificación de nuestra vida sensorial para adaptarla a una combinación de mente privada y mente colectiva, ¿sí? O sea, en el fondo, de alguna forma me parece que esta idea, ¿no es cierto?, de la puesta en atención a la microgestualidad lo que hace es poner atención, ¿no es cierto?, en que el cuerpo no estaría obsoleto, sino que estaría en esta constante mutación y modificación para lo que se estaría demandando de mi corporalidad con respecto a las tecnologías digitales actuales. Bien, entonces, bueno, luego pasaríamos a esta segunda noción que quise destacar para hoy, que es la noción de cuerpo en vivo, ¿ya? Esto lo definiría, ¿no es cierto?, como una modulación de la presencia en el marco de la virtualización, donde vemos como, podríamos decir, o detectar tres ámbitos de acción o de movimiento para el cuerpo, que sería el ámbito de la telepresencia, de la televirtualidad y el mismo metamundo de la web, y donde hablaríamos que el cuerpo vivo trasciende el cara a cara, piel a piel, ¿no es cierto?, de la comunicación directa, tradicional, por así decirlo, ¿no es cierto?, como paradigma de la comunicación, y trascendiéndose, ¿no es cierto?, esa presencia física aparentemente inmediata, ¿no? El cuerpo se valdría, ¿no es cierto?, de esta condición del en vivo propia de del live streaming, ¿no?, de los programas que se transmiten en tiempo real, hipermediatizando su presencia, ¿no es cierto?, a través de estas nuevas tecnologías. Sería importante también ahí hacer una diferenciación y una actualización del concepto mismo de lo virtual, ¿ya? Ahí me parece interesante la propuesta del filósofo Pierre Levy, que en su texto que se llama Lo Virtual, de 1999, él define y diferencia el ámbito de lo actual del ámbito de lo virtual, ¿no? Por una parte, él habla, ¿no es cierto?, que lo actual, según él, referiría a lo concreto, a lo matérico, ya él dice al terreno del es y la no ilusión, ¿no? Básicamente como lo que tenemos enfrente y lo podríamos, entre comillas, comprobar, ¿ya? En este ámbito las cosas tendrían límites claros y definidos. Sin embargo, lo virtual, ¿ya?, dice él, es potencia, está en acto, tiende a concretizarse, a ser real, fantasmagórico y latente. Lo que me parece interesante de esta definición, particularmente de la definición que da de lo virtual, es que, si se fijan, es una definición que no tiene por qué ir ligada directamente a las tecnologías virtuales. O sea, el ámbito de lo virtual está en nosotros independientemente de la existencia o no de la tecnología digital, ¿no? El ser humano tiende a proyectarse, tiende a estar en potencia, tiene proyectos que realizar, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que hacen estas tecnologías digitales, lo que hace la virtualización como tecnología, es como potenciar esta potencia que es innata, ¿no?, o propia del ser humano. Entonces, bueno, aquella es una reflexión que desarrollé, esta es como una autocita, ¿verdad?, un texto que trabajé yo en el 2011, donde desarrollé un poquito esta idea del cuerpo virtual. Bueno, el sujeto es capaz de escindirse del aquí y ahora en elementos nómadas, trascender todo lugar posible de asignación. En este tránsito, el cuerpo muta también, se desliga de su materia, sale y vuelve a ella, no se queda fijo, se conecta en un campo intermediado de relaciones a través de Internet y se integra en una dinámica colectiva perceptiva a través de la televisión y los medios. Esto genera un cuerpo visible, audible y sensible que se multiplica y se tergiversa. Surge entonces la posibilidad de valerse de la noción del en vivo propia de la televisión y el live streaming
para referirse a las modulaciones presenciales del cuerpo contemporáneo. El en vivo mantiene la noción tiempo presente compartido de los involucrados, pero asume la noción de telepresencia y el aspecto técnico-maquínico propio de las transmisiones de los medios de comunicación. Bueno, el último punto, ya con esto estamos cerrando, ¿ya? Sería la modulación del cuerpo en línea, que sería, ¿cierto?, esta representación virtual que hacemos de nosotros mismos a través de los avatares, ¿ya? También aquí puse una definición casi de Wikipedia, ¿no?, de lo que es un avatar, también para meternos en esto de una perspectiva bien general, ¿ya? En cibercultura el avatar obedecería a una imagen o una personalidad que surge por elección de un usuario. Es constantemente cambiable e intervenible, absolutamente efímera, puede tener que ver o no con la identidad terrenal orgánica del sujeto, por lo que estaría llena de complejidad ficcional y virtual, ¿ya? Lo que me parece interesante de este avatar es que hoy en día encontramos avatares que son, claro, ¿no?, como tanto estas caritas súper inocentes, ¿no?, como la carita del, puede ser un sapo, ¿ya?, o una foto de uno mismo que está alterada, pero también puede ser un personaje de ficción que uno escoja. Un avatar puede ser, no sé, un texto, un avatar puede ser una música. O sea, las modulaciones de representación de uno mismo cambian y se expanden, ¿ya?, muchísimo. Desde esa perspectiva yo entiendo al avatar como una neocorporealidad surgida del interior de la red que permite operar como una especie de personaje extensivo de uno mismo. Desde objetivos lúdicos hasta funcionales, el avatar revelaría diversos modos de representación personal, tanto como de interacción social. En ese sentido podemos decir que el avatar se constituye como una imagen paradigmática de la identidad corporal contemporánea, en el sentido de que recrea el cuerpo físico como una imagen de representación externa que puede ser simultáneamente representado como yo, pero también simultáneamente representado como un otro. O sea, esta extensión de mí como actuando un personaje, ¿no?, como nunca dejo de ser yo, pero tengo esta modalidad que al mismo tiempo puede convivir en tiempo presente con otros avatares que tenga yo míos dando vueltas, ¿no?, por internet. Entonces, en el avatar digital veríamos esta intensificación y ampliación de la imagen mejorada digitalmente y que ha sido alterada para presentar estas identidades que son más fluidas, que son programables, que son constantemente editables. Pero, y aquí también vuelvo a rescatar, ¿no es cierto?, el tema del cuerpo humano como materia orgánica que sigue aquí, ¿no?, que seguimos cargando con nosotros. El cuerpo humano seguiría siendo la principal interfaz para todas nuestras experiencias, ya sean reales, virtuales o imaginarias. O sea, de alguna forma es importante destacar que en el nivel tecnológico que nos encontramos actualmente con las interfaces digitales, no podemos escindirnos de nuestro cuerpo nunca. Siempre vamos a tener que conectarnos desde acá, ¿no?, como desde la carne que, como decía, traemos y llevamos constantemente con nosotros. Incluso con estas tecnologías de realidad virtual, donde el mito de la experiencia sin cuerpo, ¿verdad?, estaría en su punto más alto, esta experiencia es todavía innecesariamente mediada y constituida por el cuerpo físico. Entonces, y ya con esta cita de Catherine Hales termino la presentación. El ciberespacio, a menudo se nos dice, es un medio sin cuerpo. En cierto sentido esto es correcto. El cuerpo permanece enfrente de la pantalla en lugar de dentro de él. En otro sentido, sin embargo, esto es profundamente engañoso. De lo que obscura el papel crucial que el cuerpo desempeña en la construcción del ciberespacio. De hecho, nunca estamos sin cuerpo. Lejos de quedarse atrás cuando estamos en el ciberespacio, nuestros órganos están involucrados no menos activamente en la construcción de la virtualidad que en la de la vida real. Eso es. Gracias.